Pues tal y como lo habíamos prometido, y lo prometido es deuda, vamos ahora a comenzar con esta eh, nueva cara, digamos, del canal. Y vamos a empezar con mi libro más consentido por varias razones. En primer lugar, porque es hasta donde se sabe uno de los libros más traducidos, si no el más traducido después de la Biblia. Y en segundo lugar, porque pese a que quien mayormente inculcó el deseo de leer en mí fue mi padre, el primer libro que yo leí, porque tenía ganas de leerlo, este, me lo regaló mi madre. Y siendo que de los dos todavía tengo viva a mi madre, pues representa una ocasión muy especial para darle las gracias, para hacer un homenaje, digamos, a quien afortunadamente todavía está conmigo y que representó en definitiva la persona que abrió las puertas de un niño, Alberto, a la literatura, ¿no? A todo este mundo inacabable de la literatura. ¿De cuál estamos hablando? Me imagino que usted ya se lo imagina. De El Principito. Esta edición es de Editores Mexicanos Unidos S.A., es del 75. Vamos a hacer un par de aclaraciones antes de comenzar la lectura. Lo primero, vamos a leer absolutamente todo, es decir, si hay alguna dedicatoria, que de hecho con eso empieza el libro, El Principito. También si hay algún epígrafe, pues lo vamos a leer. No quiero editar absolutamente nada, así que muy probablemente usted va a escuchar eso, el correr de las páginas. Sobre todo, pues, bueno, sobre todo no, obviamente y exclusivamente cuando sea un libro físico, que de cuando en cuando, por supuesto, podemos leer algún libro digital. Pero bueno, empecemos. Muy probablemente vamos a leer unos capítulos en esta entrega. Y pues nada, de nuevo, El Principito de Antoine de Saint-Exupéry. La dedicatoria a Leon Werth. Pido perdón a los niños por haber dedicado este libro a una persona mayor. Tengo, sin embargo, una seria disculpa. Esta persona mayor es el mejor amigo que tengo en el mundo. Tengo otra disculpa. Esta persona mayor puede comprenderlo todo, incluso los libros escritos para los niños. Y tengo además una tercera disculpa. Esta persona mayor vive en Francia, donde tiene hambre y frío. Por lo tanto, tiene una verdadera necesidad de consuelo. Mas si todas estas disculpas no fuesen suficientes, entonces quiero dedicar este libro al niño que fue en otro tiempo esta persona mayor. Todas las personas mayor primero fueron niños, pero pocas lo recuerdan. Por consiguiente, corrijo mi dedicatoria a León Werth cuando era niño. Capítulo primero. Cuando yo tenía 6 años, vi un día, en un libro sobre la selva virgen que se llamaba Historias Vividas, una preciosa estampa. La imagen representaba a una serpiente boa que se engullía una fiera. Aquí tienen una copia del dibujo. El libro decía: las serpientes boas engullen su presa toda entera, sin triturarla. Así duermen tranquilamente sin moverse durante los 6 meses que dura la digestión. Eso me hizo reflexionar sobre las aventuras en la selva y a mi vez conseguí trazar mi primer dibujo con un lápiz de color. Fue mi dibujo número 1 y es así. Mostré mi obra maestra a las personas mayores y les pregunté si les infundía temor. Y la respuesta fue: ¿por qué nos habría de infundir temor un sombrero? Pero mi dibujo no representaba un sombrero, sino una serpiente boa que digería un elefante. Dibujé entonces el interior de la serpiente boa, a fin de que las personas adultas pudieran comprender, pues los adultos siempre necesitan explicaciones. Mi dibujo número 2 era así. Las personas mayores me aconsejaron abandonar el dibujo de serpientes boas, ya fuesen en su parte externa o su interior, y que pusiera más interés en la geografía, la historia,
el cálculo o la gramática, lo cual consideraban que me sería mucho más provechoso. Y fue así como abandoné, a la temprana edad de 6 años, una magnífica carrera de dibujante. Me sentí descorazonado por el fracaso de mis dibujos números 1 y 2. Las personas mayores nunca comprenden por sí solas las cosas y resulta más fastidioso para los niños tener que darles continuamente explicaciones. Por lo tanto, tuve que elegir otro oficio y aprendí a pilotear aviones. He volado un poco por muchos y muy diversos lugares, y si quiero ser sincero, debo decir que la geografía que estudié me fue de gran utilidad. Gracias a ella, puedo conocer al primer vistazo las tierras de China y distinguirlas de las de Arizona, lo cual es de gran ayuda en caso de que uno llegue a encontrarse perdido en la oscuridad de la noche. He mantenido relaciones con un gran número de gentes serias. He vivido mucho entre los adultos, los he visto muy de cerca, pero esto no me ha servido para que cambiara mi opinión respecto de ellos. Cuando encontraba alguna persona que parecía inteligente, ensayaba mi experiencia de mostrarles mi dibujo número 1, el cual siempre he conservado. Con esto quería saber el grado de comprensión de aquella persona, pero siempre encontraba la misma respuesta. Es un sombrero. Mi reacción era no hablar más de mis serpientes boas, ni de selvas vírgenes, ni de estrellas. Me olvidaba de mi mundo y le hablaba del suyo, del bridge, del golf, de política y de corbatas. Como consecuencia, las personas se sentían muy contentas de conocer a un hombre tan razonable. Por cierto, antes de finalizar el capítulo 1, tenemos el primer dibujo de El Principito, hecho por Antoine de Saint-Exupéry. Capítulo 2. Y así he vivido, solo, sin nadie a quien hablarle seriamente, sin verdadera comunicación, hasta un día en que mi aeroplano sufrió una seria avería en el desierto del Sahara, hace 6 años. Algo en el motor se rompió y como no viajaba conmigo ni pasajeros ni mecánicos, me preparé a realizar yo solo una difícil reparación. Era para mí un asunto de vida o muerte, ya que apenas tenía agua para satisfacer mi sed durante unos 8 días. La primera noche dormí sobre la arena a 1000 millas de toda tierra habitada. Estaba más solo que un náufrago en medio del océano. En tales circunstancias, ya pueden imaginarse mi sorpresa cuando, al día siguiente, al despertar, oí una simpática vocecita que me decía: «Por favor, dibújame un cordero». ¿Qué? Dibújame un cordero. De un brinco me puse de pie, como si hubiera sido golpeado, y me froté los ojos para cerciorarme de lo que veía. Era un hombrecito de rasgos extraordinarios que me observaba gravemente. He aquí el mejor retrato que más tarde logré hacer de él, aunque mi dibujo es menos bello que el modelo, lo cual no es culpa mía, ya que fui desilusionado respecto de mi carrera como dibujante por las personas mayores cuando yo tenía 6 años. Y para aquel entonces lo único que había aprendido a dibujar eran las boas cerradas y las abiertas. Me encontraba observando con ojos atónitos la aparición de aquel personaje. Recuerden que me encontraba a 1000 millas de toda región habitada, y mi pequeño hombrecito no parecía ni perdido, ni muerto de fatiga, ni de sed, ni de miedo. No tenía la apariencia de un niño perdido en el desierto. ¿Pero qué haces tú aquí? Millas de toda... Él me repitió entonces, dulcemente, como si se tratara de una cosa muy seria: «Por favor, dibújame un cordero». Aunque aquella petición me parecía absurda, cuando el misterio es demasiado grande, uno no se atreve a desobedecer. Y así, a 1000 millas de todo sitio habitado y en peligro de muerte, saqué de mi bolsa una hoja de papel y una pluma. Pero me acordé entonces de que lo que yo había estudiado asiduamente era geografía, historia, cálculo y gramática. Y le dije al pequeño hombrecito con un poco de mal humor que yo no sabía dibujar. Él me respondió: «Eso no importa, dibújame un cordero». Como nunca había dibujado un cordero, lo que hice fue repetir uno de aquellos 2 únicos dibujos que yo era capaz de hacer: el de la boa cerrada.
Me quedé boquiabierto cuando le oí responder: no, no, yo no quiero un elefante dentro de una boa. Una boa es muy peligrosa y un elefante ocupa mucho sitio. Mi casa es pequeña. Lo que yo necesito es un cordero. Dibújame un cordero. Entonces dibujé un cordero. Él lo miró atentamente. Luego dijo: no, ese está enfermo. Haz otro. Yo volví a dibujar y mientras lo hacía, mi amigo sonrió gentilmente y con indulgencia. Como tú mismo puedes ver, dijo, eso no es un cordero, es un carnero. Tiene cuernos. Entonces rehice mi dibujo, pero fue rechazado como los anteriores. Ese es muy viejo, dijo. Yo quería uno joven para que viviera mucho. Para entonces ya se me acababa la paciencia y como me sentía ansioso de emprender la compostura del motor de mi avión, garabateé este dibujo. Se los muestro. El último dibujo es la caja, por supuesto. Esta es la caja, le dije. El cordero que tú quieres está dentro. Verdaderamente me sorprendió ver cómo se iluminaba de alegría el rostro de mi joven juez. Así es precisamente como yo lo quería. ¿Crees que coma mucha hierba ese cordero? ¿Por qué? Porque en mi casa todo es pequeño. Con lo que haya le alcanzará, porque te he dado un cordero muy pequeño. Asomó su cabeza al diseño y exclamó, pero no tan pequeño. Mira, se durmió. Fue así como conocí al Principito. Y bien, estos son los primeros 2 capítulos del libro que para mí fue una libra de lectura obligada durante años, muchos, muchos años, y me sirvió tremendamente. Me ayudó a comprender que no es necesario madurar, por decirlo de alguna forma. No es necesario dejar de ser niño. No es necesario dejar de tener ilusiones, sueños y etcétera. Y pues nada, primeros 2 capítulos, nos vemos la próxima. Espero leer por lo menos 2 capítulos más. Muchísimas gracias una vez más por su atención y nos vemos, espero yo, si no la otra semana, antes de eso. Paz.